Le damos la bienvenida a nuestro segundo invitado, estimado Gustavo, al doctor Pepe Serrano. Doctor Serrano, buenos días. Gracias por acompañarnos aquí en Ecuador en directo en el programa Los Especialistas. ¿Nos escucha? Sí, muchas gracias. Un gusto estar con ustedes en el programa. Y mil disculpas, tuvimos hace un tiempo muy inconveniente y les mandé con una entrevista, pero aquí estamos para hacer frente pues a sus preguntas y obviamente para denunciar lo que este gobierno criminal de Guillermo Lasso está haciendo o deshaciendo, o desestructurando o desgobernando en nuestro país. Doctor, quiero empezar por lo primero. ¿Cuándo se destruyó el sistema de seguridad que tenía este país? Bueno, en el año 2017 asume la presidencia de la República Lenín Moreno, y con él nombra a dos ministros, César Navas como ministro del Interior y Rosana Alvarado como ministra de Justicia. Ellos conjuntamente con Moreno, en ese odio contra el presidente Correa, pues lo que hacen es destruyen todo el sistema de seguridad, desaparece el Ministerio Coordinador de Seguridad, desaparece toda la estructura reglamentaria que estaba dada a través de acuerdos ministeriales en el Ministerio de Justicia para el sistema de rehabilitación social, desaparece la carrera penitenciaria, de guías penitenciarios, desaparece el régimen de rehabilitación social. Imagínense lo que pudo haber hecho solo un plumazo de los funcionarios de Moreno, y por ende viene ya la debacle, comienza la debacle. La policía deja de tener una rendición de cuentas semanal, pasan a tener una hora de discursos vacíos de los comandantes generales de ese momento en el gobierno de Moreno, y ya no hay rendición de cuentas de cada comandante en cada circuito, en cada distrito, y vemos los primeros hechos dolorosísimos para el país, como fue la puesta de las bombas en San Lorenzo a finales del 2017 y el asesinato de los periodistas del Comercio ya en el año 2018. Luego de eso, obviamente, viene lo que podríamos decir ya la gota o el baldazo que derramó el vaso de agua, porque fue un baldazo, no fue solo una gota, ¿no? Que es justamente la intervención de la señora Romo, la señora que fue ministra del Interior y después pasó a ser la ministra todóloga de Lenín Moreno. Cuando se hace cargo, desaparece ya el Ministerio del Interior, desaparece el Ministerio de Justicia, se hace cargo de absolutamente todo. Era como una suerte de segunda presidenta del Ecuador, pero con tal perversidad y tal corrupción, obviamente, que comienza a darse el reparto de los hospitales y obviamente una investigación que todavía no se ha hecho o no ha concluido, y que es el reparto de las eléctricas, que también en la que está involucrada, en la que hay mucha información de involucramiento de la ex ministra de Moreno, Romo. Y ya obviamente comienza la primera masacre carcelaria gigante en febrero del 2021, recordaremos nosotros, pero previo a eso ya los privados de libertad peligrosos de las bandas de los choneros y todo eso comienzan a salir con prelibertades, ¿no? Comienzan a salir con prelibertades, es decir, les comienzan a dar la libertad cumpliendo sentencias hasta solo de 6 años cuando habían sido sentenciados a 30 años. El primero en salir, o el que más nos llamó la atención, fue justamente en junio del 2020, en plena pandemia, sale libre Rasquiña, JL, el cabecilla de los choneros, ¿no? Sale en una prelibertad dada con un informe de los funcionarios carcelarios, porque ya no eran centros de rehabilitación, funcionarios carcelarios de Moreno y de Romo, sale en libertad, y obviamente se multiplica ya la ola de violencia criminal, de homicidios y asesinatos. Podemos ver cómo ya la tasa al año 2020 de homicidios y asesinatos ya comienza, si no estoy mal, prácticamente llega a 9 casos por 100.000 habitantes. Y ya llega Lasso, obviamente, llega Lasso con una serie de mentiras y artificios terribles realmente,
y con su vanidad para tener la foto en el Salón de los Presidentes y nada más, la tasa de homicidios, las matanzas se comienzan a dar, los privados de libertad peligrosos, sentenciados a más de 30 años de las bandas criminales, comienzan a salir libres, otros desde las cárceles, como antes de ayer veíamos a alias Fito, el cabecilla de los choneros, dando ruedas de prensa con el aval del gobierno, con pactos con el gobierno. A pesar de que nos quieran decir que esos pactos no han existido, se viene la debacle completa del país. El país cierra el año 2022 con una tasa de homicidios de 22 casos por 100.000 habitantes y ahora tenemos una proyección para el año 2023 de cerca de 35 casos por 100.000 habitantes. Entonces, y obviamente un gobierno negociando con los criminales a espaldas de todo el pueblo ecuatoriano, por debajo de la mesa y por encima de la mesa, diciéndonos: nosotros no negociamos con los criminales. Y los criminales salen a agradecer al ministro de Tránsito, perdón, al ministro me equivoco siempre, al ministro del Interior, de Lasso, Zapata, y obviamente por el espacio que les ha dado para el diálogo, para la negociación, pero mire usted, Gustavo, la negociación con los criminales, son los criminales lo anuncian públicamente en el acuerdo con el gobierno de Lasso, ¿no es cierto? Dicen: no vamos a matar ciudadanos civiles, no vamos a matar policías, no vamos a matar militares, no vamos a cobrar vacunas. Pero obviamente sobre el tráfico de drogas no dicen absolutamente nada, ¿no es cierto? Porque ese es el negocio, pues, de los criminales, ¿no es cierto? Ahí es donde está la plata. Nos creen a este gobierno, sobre todo no los criminales, porque los criminales son y deben estar tras las rejas y con ellos no hay posibilidad de negociar, pero este gobierno con sus candidatos, Villavicencio y Otto Sonnenhausen, nos creen tontos a nosotros, nos creen tontos a todos los ecuatorianos. Por ventaja ahora hay medios de comunicación ya no tradicionales a través de las redes sociales como el de ustedes y otros más, ¿no es cierto?, sobre los cuales hay cómo hacer denuncias. Mire lo que nos acaba de decir el expresidente del Tribunal Supremo Electoral, Nicanor Moscoso, ¿no?, que en Urdesa, o sea, un ejemplito tan simple, ¿no?, y tan doloroso, en Urdesa, una zona residencial y comercial tan importante de Guayaquil, que está a la vista de todos los ecuatorianos y ecuatorianas cuando vamos a Guayaquil, y obviamente de los propios guayaquileños y guayaquileñas, hay una UPCE que está cerrada ya cerca de 3 años, incluso han tenido que ponerle cemento en las puertas para que no se metan ahí a libar o no se metan animales, etcétera. Imagínense lo que es eso. Destruyeron toda una estructura de seguridad por el odio al presidente Correa, y ahora quieren decir justamente que nada de eso, que todo está muy bien, que el pacto que el gobierno de Lasso está haciendo con los criminales está muy bien, cuando hace 3 días querían justamente endosar un supuesto plan de gobierno sobre pactos a Luisa González y a Arauz con los delincuentes, cosa que jamás se ha dicho, por lo menos yo jamás la entendí así. Entonces, mire, realmente ni siquiera podríamos hacer análisis, ¿no es cierto? Doctor. Porque podríamos pasar enumerando todas las acciones criminales de este gobierno, como las de la mafia albanesa, con el cuñado de Lasso, benefactor, socio de Lasso, principal aportador del gobierno de la campaña de Lasso, Danilo Carrera. Es decir, solo enumerando nos podríamos pasar 5 horas, 10 horas, un día, enumerando todas las canalladas que ha hecho el gobierno de Lasso y sus secuaces, entre ellos candidatos a la presidencia de la República, para destruir el país. Doctor, pero lo más cumbre es que ni siquiera para mentir se ponen de acuerdo. Ayer el presidente de la República dice que no hay ningún acuerdo con las bandas. Pero ayer también el ministro Juan Zapata dijo en Teleamazonas que efectivamente lo que usted denunció en Twitter, la persona que aparecía junto a alias Fito en la penitenciaría litoral, es un miembro de la policía. Él no dice que es un oficial, pero usted sí lo describe que es un oficial de la policía. Wagner Bravo dice que tampoco hay acuerdo, pero sin embargo salen los jefes de las bandas a agradecerle a Juan Zapata por escucharlos. Todo esto, pero doctor, significa que estamos en manos del crimen organizado.
Pero mire, solo en el contexto nos hemos tomado cerca de 15 minutos rápidamente para hacer un contexto esquematizado, ¿no es cierto?, de cómo por el odio al presidente Correa y a sus exfuncionarios y coidearios, ¿no es cierto?, que entre paréntesis, además tenemos 200 funcionarios, tenemos 8.000 procesos judiciales. Si eso no es persecución en política a través de la justicia, ¿qué es eso? 200 funcionarios colaboradores en los que está incluido el expresidente Correa, tenemos 8.000 juicios en el sistema judicial. O sea, eso es una infamia, eso es una barbaridad. Pero bueno, digamos que ese es el costo de jugarse el todo por el país. Pero resulta ser que 18 millones de ecuatorianos este rato están con un arma, ni siquiera con una pistola, sino con un fusil en la nuca, donde le están diciendo paga vacunas todos los días, paga o te secuestro o te mato, ¿no es cierto? Y todo eso ante la indiferencia, o yo diría ya ante la complicidad del gobierno de Lasso, ante la complicidad de sus candidatos en su momento cuando fueron asambleístas como Villavicencio, o ante el silencio también de este tema, ¿no?, de no me quiero pelear con nadie porque lo que necesitamos es ganar los votos de los jóvenes, como lo hace Otto Sonnejarre, a no decir absolutamente nada sobre la violencia criminal que está viviendo el país, o hablar en términos abstractos, ¿no? Entonces tenemos una candidata, obviamente, que en cambio es Luisa González, una mujer muy bien parada realmente. A mí me ha admirado, y debo decirlo así, su capacidad de su valentía al enfrentar los temas, poniendo con nombre y apellido y diciendo que va a tener mano fuerte. Entonces, uno lo que tiene que hacer es mirar eso en los candidatos, ¿no es cierto? En los candidatos y en la candidata, ¿no es cierto? Y sobre eso tomar la decisión por quién va a votar. Y en eso, indiscutibble creo que ella se ha ganado el voto, cada vez más se gana el voto de miles, de cientos de miles, de millones de ecuatorianos. Y esto, yo no es que estoy haciendo aquí una campaña a favor de Luisa, pero le estoy dando mi sentir como ciudadano. Mi sentir como ciudadano, que me siento indignado al ver un gobierno que comienza a auspiciar candidatos por debajo de la mesa, haciendo pactos con los criminales, pactos temporales, para que, por favorcito, no haya más violencia, para que no maten más gente, no hagan más violencia en las cárceles. Déjennos mostrar que sí hemos podido tener por lo menos el control al final de nuestro gobierno. ¿Para qué? Para beneficiarles, entre comillas, a sus dos candidatos. Eso no puede ser posible. Esta es una gran maratón, como lo he dicho en otros medios de comunicación, ¿no? Es una gran maratón que lastimosamente no es como las maratones de las Olimpiadas que tienen una extensión solo de 42 kilómetros. Esta maratón va teniendo cientos de miles de kilómetros de recorridos durante estos 2 años del nefasto gobierno de Lasso y de los 4 años del nefasto gobierno de Lenín Moreno con Romo, ¿no es cierto? Entonces aquí lo que estamos viendo es que en esos cientos de miles de kilómetros que estamos recorriendo solo hay sangre, y ecuatorianos que huyen del país, o porque les van a matar, o ecuatorianos que huyen del país porque simplemente se les acabaron todas sus aspiraciones económicas, porque no hay negocio que aguante. Guayaquil, Cuenca, en las ciudades más pequeñas, en Manta, en Tena, en Macas, en Tena, los vacunadores están ahí. Las bandas se han cooptado todo el país. Hay más criminales, hay más bandas de criminales en las ciudades y hasta en los pueblos más pequeños del Ecuador que policías. No hay policías. Ayer les dieron, mire todo lo que tenemos. Si esto parece, en realidad no hay tema del que no podamos conversar. Ayer supuestamente hacen la bomba de la entrega de los 17 millones de municiones, pero resulta ser que no hay armas. Entre los policías que no tienen las armas, que son más o menos el 35% de los policías, ¿no es cierto?, les van a dar 300 municiones y ellos no van a tener pistola con que disparar las armas, van a tener que coger con la mano cada munición y tirarla a los delincuentes con la mano, ¿no? Para que no sea un arma de fuego, sino para que sea un elemento contundente, ¿no es cierto? Imagínense, así de risible, pero así de dolorosa está la situación de nuestro país con este gobierno que ha destruido el Ecuador, que ha destruido. Usted me podrá decir, Gustavo, ¿pero qué podemos hacer? Tenemos que aguantar, no nos queda más que
que aguantar y tomar la decisión correcta el 20 de agosto. Eso es lo que tenemos que hacer, porque ya en este gobierno no podemos creer para nada. Tenemos que defendernos entre nosotros mismos como ciudadanos y ciudadanas. Eso es lo que tenemos que hacer. No nos queda más. Este gobierno nos ha dejado en indefensión. No le podemos creer. Se para Lasso a decir que no pacta y sale su ministro a decir que sí ha pactado y salen los delincuentes a decir que gracias al ministro de Lasso porque por el pacto del acuerdo de paz, y vemos en las cárceles de Esmeraldas cómo se sientan más policías, más funcionarios del gobierno de Lasso a negociar las supuestas entregas de armas y la paz para el Ecuador. Dios mío, ¿qué está pasando en el país con este gobierno? Estimado José, un gusto saludarlo, Gustavo Jiménez. Doctor, el tema de las cárceles. Escuchaba una entrevista de la seguridad de las cárceles en el país a un medio de comunicación de señal abierta que decía que las cárceles se entregaron a las bandas desde el 2019. Y es evidente ver que en las cárceles hoy en día se han convertido en resort, se han convertido en grandes moles, porque ahí se comercializa de todo, en grandes bodegas, y la verdad es que se ha perdido el control en las cárceles. El SNAI está controlado por las bandas. Tanto así que Fito, este personaje tan famoso, que por el propio SNAI fue, a través de una resolución, fue liberado, y luego pues el sinnúmero de bandas que salen a agradecerle al ministro por atenderlos, ¿no? Pero, ¿cómo recuperar esto, estimado doctor Serrano, si ya prácticamente se han tomado nuestras cárceles? Gustavo, mire, en primer lugar, el antecedente que usted pone. Claro, en el gobierno de Moreno con la señora Romo, las cárceles fueron entregadas a los criminales, ¿no? Fueron entregadas a los criminales, y en el 2020 cuando liberan a alias Rasquiña con un informe de los propios funcionarios de Moreno, ¿no? Así como ahora hace poco se liberó a alias Junior con el informe de los funcionarios de Lasso, ¿no? El acuerdo era, mira, te damos la prelibertad así hayas cumplido solo 6 años de tu condena, de los 30 años de condena por los múltiples asesinatos que tú tienes, pero ponnos en orden las cárceles. Entre paréntesis, el que firmó todas esas prelibertades de Rasquiña es de nada más y nada menos que el hermano del primer candidato censurado en la asamblea de Villavicencio, de Fernando Villavicencio, Carrillo, ¿no? Ellos son los que liberaron justamente a Rasquiña con su informe. El juez después dio la libertad a Rasquiña. Pero mire, en ese año justamente ya se da este pacto criminal entre el gobierno de Moreno, con Romo a la cabeza. Carrillo era el comandante general de la policía, si no estoy mal, y sale en libertad este delincuente, ¿no? Alias Rasquiña. Y luego de esto ya se vienen dando todas las matanzas, ya lo de Lasso es más que evidente. En realidad la situación, él ya no gobierna el país, él solamente está protegiendo sus intereses de este rato, está tratando de salvar los muebles justamente para ver cómo él no va a ser solamente juzgado por la historia, sino juzgado por los tribunales de justicia del Ecuador e internacionales por los crímenes que ha cometido, ¿no es cierto? Y nos dejan el país como está este momento. ¿Cómo va a creer usted, Gustavo, que en el año 2017, en el gobierno del presidente Correa, el país termina con una tasa de homicidios y asesinatos de 5 casos por 100.000 habitantes? 5 casos por 100.000 habitantes. Menos de 1.000 muertes violentas en valor absoluto por año. Algo que realmente se veía imposible cuando comenzamos todo este proceso. Veíamos como una gran utopía, como un sueño en realidad que había que luchar mucho para alcanzarlo. 5 casos por 100.000 habitantes. Y vamos a terminar este año con 35 casos, a 6 años del gobierno, ¿no? Entre el gobierno de Jaime Roldós, que después estuvo Hurtado, vemos, o sea, en 1980, en el siglo pasado, ¿no? Vemos cómo la tasa de homicidios comienza a incrementarse con el gobierno de Febres Cordero, cuando se crean los escuadrones volantes. La tasa se comienza a incrementar, pero entre 1980 y el 2001,
2009, que fue el año en el que tasa más alta de homicidios y asesinatos tuvo el Ecuador, la tasa creció de 7 casos por 100.000 habitantes a 20 casos por 100.000 habitantes, de 7 a 20. No, mire, en cerca de 30 y tanto de años. ¿No? En solo 6 años, ¿no? Después del gobierno del presidente Correa, la tasa crece en 30 puntos en tasa por 100.000 habitantes. Esto es una barbaridad. Esto solamente nos dice que el Estado ecuatoriano, este momento, ha entrado en una crisis de ingobernabilidad y de inviabilidad de su democracia, ¿no es cierto? Pero por responsabilidad de Lazo, por el odio de Lazo, porque Lazo se ha dedicado a perseguir, al igual que Moreno, a los ex funcionarios y al presidente Correa. Eso es lo que ha hecho Lazo y Moreno, ser un farsante, y lo digo con todo el respeto a los ciudadanos, pero con todo el respeto a este individuo que se ha burlado de los ecuatorianos y que ha querido con sus rueditas de prensa, con sus cadenas nacionales y ahora con las ruedas de prensa que avala su gobierno, el gobierno de Lazo avala las ruedas de prensa de los criminales desde las cárceles, ¿no es cierto?, a decirnos que vamos a recuperar la paz en los próximos 20 días. Entonces, Gustavo, ¿hacia dónde tenemos que ir? Definitivamente tenemos que ir hacia darle completamente las espaldas a esta estructura y a esta línea de gobierno y a estos proyectos nefastos que están encabezados por Lazo. Lazo ya ha dicho que los planes de gobierno de Villavicencio y de Otto Sonnenhausen son muy similares, hay muchas similitudes con su plan de gobierno. Entonces, obviamente, hay que ver a la candidata que sí puede representar a la democracia, que sin lugar a dudas tiene que ser una mujer por primera vez que vaya a poner las cosas en orden. Y esa mujer obviamente es Luisa González. Aquí le reitero, yo no estoy haciendo campaña por Luisa González, pero estoy dando mi sentir desde un análisis pragmático, desde un análisis al mismo tiempo que me exige mi familia, que me exige mi mujer, me exige mis hijos. Esto no puede ser, Gustavo, aquí no podemos hablar solamente desde el punto de vista de la experticia que podemos haber tenido en nuestros años de trabajo o de profesión. Aquí tenemos que hablar ya como ciudadanos, como seres humanos. No podemos seguir con este gobierno, nos ha destruido este gobierno, nos ha acabado este gobierno el país. Hay que dar la vuelta a la página. Usted me dijo, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo hay que comenzar? Hay que comenzar con la depuración de la policía, hay que comenzar con la depuración de Fuerzas Armadas, hay que comenzar con la depuración del sistema judicial, jueces que están vendiendo sentencias todos los días. Entonces, si no comenzamos por ahí con estos 3 elementos, pues simplemente vamos a seguir haciendo aguas desde la institucionalidad y no vamos a poder recuperar la institucionalidad. Pero no va a ser fácil para Luisa, doctor Serrano, porque el tema no es solamente de 2 o 3 o 4 o 8 o 10 bandas, no es de elite, no son bandas sencillas. Estamos hablando de una estructura mayor. Por favor, Jorge, póngame este informe. Voy a recalcar este informe en el cual se puede ver claramente, doctor Serrano, mire usted el porcentaje que tiene el Ecuador en función de otros países. Este es un informe del 2021 de incautación de cocaína y Ecuador es uno de los países que está liderando la importación de la producción, importación de exportación de cocaína en el país. Se habla de narcomilitares, narcopolicías, narcogobierno, o sea, va a ser duro para el gobierno de Luisa González tratar de arrancar esto y le va a costar pues todo un trabajo, ¿no? Sí, mire, Gustavo, muy bien traído a colación este gráfico que lo puso también en las redes sociales Juan Pablo Jaramillo, ¿no? Este gráfico es del 2021, pero no es que Ecuador es uno de los países de donde más drogas se ha incautado en Europa. Es el país de donde mayor droga se ha incautado. No es que algún país está como Ecuador, Brasil, Perú, Colombia, no. Ecuador es el país que más droga ha traficado a Europa y de donde más droga se ha incautado. Entonces aquí se le vuelve a caer otra mentira a Lazo y a sus secuaces, porque Lazo dice, la ola de violencia que tenemos en el país es por la gran incautación de droga que tenemos. No, señor Lazo, no banquero Lazo.
no narcogobierno de Lazo. Lo que pasa es que hay más tráfico de drogas por el Ecuador, porque en el Ecuador ya no solamente es país de tránsito, este rato hay cerca de 400, 500 laboratorios de cocaína en el país, ¿no? Y eso obviamente a grandes rasgos, porque esos datos no los hay, uno no los puede tener de manera oficial, pero obviamente el país está cundido de laboratorios de cocaína. Entonces, este individuo Lazo, conjuntamente con Moreno, han hecho que el país deje de ser solamente un país de tránsito, donde obviamente los controles iban a ser diferentes y por eso los resultados también podían ser mucho más contundentes. Pero obviamente si este individuo desmanteló el Estado, conjuntamente con Moreno, Lazo y Moreno desmantelan el Estado, lo que estamos viviendo este rato es un país tierra de nadie. Ya después de la refinación, lo único que nos falta es que comencemos a ver que los sembríos de nuestros agricultores se comiencen a reemplazar por hoja de coca también, ¿no es cierto? Así es la situación de grave. Entonces, tenemos que dar ese siguiente paso, ¿no es cierto? Viendo ese gráfico que usted ha mostrado, Gustavo, desenmascara una mentira más de Lazo. No es que hay más incautación en el país. Lo que pasa es que hay más tráfico de drogas desde el Ecuador, más tráfico de droga, y solo se incauta droga. ¿Y dónde están las bandas criminales desarticuladas? Cero bandas criminales desarticuladas. ¿Dónde están los jueces sancionados por dejar en libertad a criminales? Cero juez sancionado por dejar al crimen organizado y a narcotraficantes libres sin un proceso y sin una sentencia. Y en el tema de los jueces que usted acaba de nombrar, de los cuales estoy totalmente de acuerdo, porque eso también es parte de la desgracia de este país. Ahora ya se está anunciando que van a promover que los jueces sentencien desde afuera, para que no sean amenazados y mucho menos acá. Pero más allá de eso, las respuestas no existen en este país. Hasta ahora tenemos una certeza de quién mató a Rubén Cherres, por ejemplo, que está vinculado con el tema del narcotráfico. Lo más reciente, el asesinato del alcalde de Manta, y no hay respuesta, 5 días han pasado. O sea, este es un país que se generan desgracias de este tipo y el gobierno cubre esto con escándalos, con situaciones para tener a la población desinformada. Lazo, ayer le oí a Lazo que decía que el asesinato, el magnicidio del alcalde de Manta, Intriago, marca un antes y un después en la seguridad del país. No. Lo que marca un antes y un después en la seguridad del país es su ineficiencia, sus omisiones y acciones dolosas de proteger a su cuñado, a la mafia albanesa, y proteger en eso el asesinato de Rubén Cherres, una persona que hubiese sido clave para poder desenmascarar también cuáles eran las relaciones de la mafia albanesa con el gobierno de Lazo y con su cuñado Danilo Carrera, ¿no? Mafia albanesa que tiene tomado las estructuras de seguridad de las empresas eléctricas de Guayaquil, y lo denuncio de manera frontal, ¿no? Porque aquí no estamos hablando de temas personales, aquí estamos hablando de temas institucionales, ¿no? Lo que nosotros queremos es que nuestro país recupere la democracia, que nuestro país recupere la paz, la tranquilidad, que nuestra policía recupere su dignidad institucional. Eso es lo que necesitamos, que nuestras Fuerzas Armadas estén dedicadas a protegernos a los ecuatorianos y ecuatorianas y no que estén preocupados de ver qué malos elementos tienen ahí vinculados al narcotráfico, como acaba de pasar hace pocos días con unos oficiales de la Armada del Ecuador. Eso es lo que necesitamos. Entonces, en esa perspectiva, Gustavo, definitivamente, ¿qué más le podemos pedir a este gobierno? Lo único que le podemos pedir a este gobierno es que termine ya su farsa y su mentira, que termine ya su farsa y su mentira, que transparente las cosas, que no nos vengan con el cuento que no están negociando con las bandas criminales, que nos digan la verdad. ¿Podrá hacer eso el señor Lazo? Lastimosamente creo que no, tiene una respuesta enseguida. Lazo no tiene más que seguirnos mintiendo. Por eso definitivamente tenemos que estar completamente claros, las elecciones están a la vuelta de la esquina. No pensar en las elecciones
si hablamos y debatimos y analizamos la inseguridad en el país, pues sería un gravísimo error. Las elecciones están en la esquina y a partir de ahí, obviamente, insisto, yo creo que sí hay una opción válida, lo digo como ciudadano, creo que sí hay una opción válida y que definitivamente no está encarnada ni en los candidatos de Lasso, que son Otto y Villavicencio, pero que sí puede estar obviamente en la presencia demócrata y al mismo tiempo de un buen discurso y de solamente mirarle en su rostro y en sus expresiones, de una mujer que podría darle un giro importante al país en materia de seguridad ciudadana. Yo creo que ella tendrá equipo para hacer todo eso y, como le digo, los ciudadanos tendremos que hacer una gran vigilia también para respaldar las acciones positivas que estoy seguro que se darán desde esa perspectiva. Antes de irnos a la recta final, le voy a pedir a la gente que ponga su like al trabajo. Si le gusta este programa, ponga su like. Doctor Serrano, ¿por qué este gobierno ha hecho un mutis en el asesinato de Rubén Cherres? Nadie ha salido a explicar nada. Vemos que la justicia tampoco se pronuncia mucho del tema. Por ahí escuché el otro día que Fiscalía algo dijo, pero hasta allí. ¿Qué conocemos del asesinato de Rubén Cherres? Rubén Cherres, en primer lugar, el íntimo amigo socio de Danilo Carrera. Danilo Carrera, socio, benefactor, principal contribuyente y una de las mentes siniestras detrás de Guillermo Lasso para ponerlos en cargos públicos a Luque y a una serie de personajes más, al ciudadano Vera también, exministro de Energía, y también gerente o presidente de Petroecuador que está detenido. Javier Vera. Javier Vera, que le acaban de dar un arresto domiciliario. Entonces, ese es Danilo Carrera, ese es Rubén Cherres, ¿no es cierto? Lo asesinan en el mes de abril, si no estoy mal. Hace pocas semanas se anuncia con bombos y platillos la captura de dos individuos. El uno obviamente es el conductor de Rubén Cherres y el otro aparentemente podría ser uno de los gatilleros, es decir, uno de los sicarios de Rubén Cherres. Pero hasta ahí quedan las cosas, ¿no es cierto? Hasta ahí quedan las cosas. Ya hay que estar muy atentos y muy alertas a que ahí estas dos personas no las hagan desaparecer, no aparezcan muertas en alguna de las masacres carcelarias. Hay que averiguar si, por ejemplo, en esta última masacre carcelaria estos dos individuos no fueron asesinados. ¿Y por qué? Porque obviamente con asesinadas esas dos personas, ahí sí ya no hay nada más que hacer. La impunidad se habrá consolidado alrededor de Danilo Carrera y del gobierno de Guillermo Lasso que escondieron el caso León de Troya. Falta gravísima, en realidad un delito, yo diría, que cometió el presidente de la República, o quien funge o quien detenta el poder en el Ecuador, que es Guillermo Lasso. Entonces yo creo que todo esto tiene que dar un giro sustancial. Hay que recuperar también la institucionalidad en el sistema de justicia, hay que darles el soporte suficiente a los fiscales, a los jueces, reitero, a los policías, a los miembros de Fuerzas Armadas, para recuperar la institucionalidad. Sin sistema de justicia, sin fuerza pública, que conjuntamente articulen un trabajo contra la criminalidad con decisión política de un presidente o de la presidenta de la República, con la decisión política de hacer frente a todo esto, pues el Ecuador se seguirá hundiendo en esta inviabilidad democrática y seguirá desechando o sacando ecuatorianos del país, que huirán ya sea por la violencia o huirán porque obviamente no hay negocio que aguante por las vacunas que están cobrando todos estos delincuentes y por la crisis económica que está viviendo el Ecuador. Entonces, definitivamente hay que advertirle al gobierno. Y yo, con toda frontalidad, le digo a Lasso y a su narcogobierno que estamos atentos a que estos individuos que están presumiblemente vinculados al asesinato de Rubén Cherres no se los vaya a asesinar y se vaya a poner como justificativo una de las masacres carcelarias en los próximos días. Hay que estar atentos para ver si es que dentro de estos 31 personas que han sido asesinadas en estos días en
en la cárcel de la penitenciaria del Litoral, pues no están estas dos personas. Definitivamente tenemos que estar en realidad atentos con todos los frentes y como ciudadanos, ¿no es cierto? Porque ya en el gobierno de Lasso no creemos, en sus funcionarios no creemos, y definitivamente tenemos que defendernos y protegernos entre los ciudadanos como tal, y obviamente los que debamos asumir la vocería para denunciar a este gobierno y a sus candidatos, tenemos que hacerlo de manera permanente. La última, usted como ex ministro del Interior, le pido su criterio de lo que le ocurrió al ministro Juan Zapata hace pocos días. Él salió en una entrevista y dijo que le ofrecieron 2 palos. Cuando recién asumía el ministerio, él estaba en el ECU 911, en ese tiempo era el director del ECU 911, pero ya había dejado ese cargo y asumía el Ministerio del Interior. Dice que quien se acercó a través de un amigo, que se había tomado el nombre del amigo, fue a ofrecerle 2 palos, o sea, $2 millones, por que lo ayuden con un contrato para venderle los chalecos a la Policía Nacional. Pero el ministro dice que fue rápido, que fue 1 minuto, que no sabía quién era y que no lo pudo detener y que fue de un momento a otro. Siendo ministro del Interior, que es el encargado de la seguridad del Estado, de los ecuatorianos, no pudo actuar inmediatamente. Usted como exministro, desde su experiencia, ¿él podría haber hecho algo en ese momento? Mire, pero ¿qué le podemos creer a este pobre ciudadano en realidad, después de que ayer nos quiere mentir que parecía que tenía él una ametralladora, ¿no? Si es que uno cerraba los ojos, uno pensaba que tenía una ametralladora porque no atinaba a dejar de tartamudear en su respuesta al periodista de por qué estaba el policía avalando la rueda de prensa en la penitenciaria Litoral, ¿no es cierto? Porque estaban avalando esa rueda de prensa vergonzosa y al mismo tiempo humillante para la policía y para los ecuatorianos, ¿no es cierto? No podía. Entonces, ¿cómo le vamos a creer a este mismo ciudadano que él no pudo detenerle inmediatamente y como se había dicho por parte de algún periodista que yo alguna vez le había puesto en mi pie en la cabeza a un delincuente? A mí jamás me pasó una cosa de esas. Jamás me pasó una cosa de esas, porque si me hubiese pasado, ahí sí le hubiese puesto en el piso, le hubiese puesto el pie en el cuello y hubiese dicho al equipo de seguridad que se lo lleven preso, hubiese puesto la denuncia en flagrancia ese mismo momento. Es decir, pero creo que eso ya depende muchísimo de la personalidad y al mismo tiempo del carácter del ser humano, ¿no es cierto?, que está ejerciendo esa función pública. Inadmisible, en primer lugar, que alguien vaya donde un ministro a ofrecer dinero. Y más inadmisible todavía que ese funcionario público, que es nada más y nada menos el ministro del Interior de un país, del Ecuador, venga a contar eso como anécdota, como chiste, como cuento, y a decirnos que aquí no ha pasado absolutamente nada. ¿Dónde están los chalecos? No hay chalecos. ¿Dónde está el que quiso coimar, el que quiso cometer ese cohecho? No está, no sabemos quién es. Y esto obviamente, si este gobierno continúa con sus candidatos después del 20 de agosto, pues quedará en la impunidad. Por eso que necesitamos que gane la presidencia una candidata que vaya a poner en orden y obviamente vaya a destapar esta olla de grillos, pero al mismo tiempo darle todo el respaldo a los jueces y a los fiscales para que hagan su trabajo y podamos nuevamente recuperar la paz y la tranquilidad de los ecuatorianos. Ya esta maratón de sangre que está corriendo los ecuatorianos por las manos de Lasso y sus secuaces está por terminar. Obviamente tenemos que protegernos entre nosotros, como digo, y pensar bien y dar nuestro voto correctamente este próximo 20 de agosto. Doctor Serrano, queremos agradecerle por haber aceptado conversar con Ecuador en directo. Muchas gracias a ustedes. El doctor José Serrano, ex ministro del Interior, aquí en Ecuador en directo.